Buenas tardes. ¿Sabéis que, aunque hagáis una obra y la cedáis a un editor o a un productor y la obra se esté comercializando de una manera habitual, podéis solicitar y podéis conseguir que esa obra se retire del comercio? Bueno, esto es un derecho moral que se llama así, derecho de retirada de la obra del comercio, que tienen todos los autores y que significa que cuando una obra se ha hecho, se ha cedido a un productor, a un editor, se está comercializando sin ningún problema, pero de repente se produce en la mente del autor un cambio en sus convicciones intelectuales, en sus convicciones morales, puede requerir al productor, puede requerir al editor para que se retire la obra del comercio. Claro, como habréis podido pensar inmediatamente, esto es algo peligrosísimo. Imaginad que nos enfadamos con el editor, le queremos fastidiar y entonces decimos que hemos cambiado nuestras convicciones intelectuales o morales, que ese cambio implica una incompatibilidad con la explotación de la obra y entonces queremos retirarla. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, muy sencillo. Un ejemplo sería un autor que escribe una obra sobre el arte de freír carne, el arte de la barbacoa. Es una obra carnívora. Y de repente se hace vegetariano. Entonces lo que pasa es que cuando ve en las librerías o cuando se emite esa obra audiovisual en televisión y se ve que se están haciendo una publicidad tremenda de lo que es el consumo de carne, pues él en su nueva condición de vegetariano eso no lo acepta. Y entonces, como va en contra del consumo de carne, lo que le dice al editor es que tiene que retirar la obra. Bueno, esto se puede hacer, se podría hacer perfectamente, pero la ley lo que hace es poner, digamos que dos frenos a esta posibilidad, o más que dos frenos, dos controles. El primero de ellos es que el hecho de retirar la obra del comercio implica, como es lógico, una serie de perjuicios para los cesionarios, es decir, un perjuicio para el editor y para los productores. Entonces, el autor, en el caso de retirar la obra del comercio, tendría que indemnizar al editor o al productor por los perjuicios que le puede causar la obra de retirada de comercio. En el caso de que sea un libro de poca tirada, pues no serían muy grandes, pero imaginemos que es una película cinematográfica. El segundo de los puntos que supone un contrapeso a esa decisión, a ese ejercicio de derecho moral del autor, es que en el caso de que el autor revierta a sus derechos o a sus convicciones intelectuales o morales anteriores, es decir, en el caso que hemos puesto, que se volviera carnívoro, en ese caso, si quisiera explotar de nuevo la obra, tendría que dársela con un derecho preferente al antiguo editor o productor. Eso se hace para evitar, por ejemplo, el caso de un autor que pacta con un editor la cesión de los derechos de una obra. Sin embargo, ve que ese editor o bien no la está explotando tal y como él querría, con la eficacia que el autor querría, o por ejemplo, que le ofrece un porcentaje muy pequeño y la obra tiene un gran éxito. Imaginemos que otro editor se acerca a ese autor y le dice, ¿cuánto te pagan? ¿Un 8%? Yo te pago un 15%. Bueno, pero tengo un contrato que me liga todavía durante 10 años con el editor. No pasa nada. Lo que haces es decir que cambias tus convicciones intelectuales o tus convicciones morales, retiramos la obra y me la das a mí y te pago más. Bueno, eso no se podría hacer, porque en el caso de que otra vez poniendo el ejemplo anterior, ese autor carnívoro que se ha vuelto vegetariano se volviese otra vez carnívoro, lo que tendría que hacer es, si quiere explotar la obra, que ha sido previamente retirada, tendría que ofrecérsela de nuevo al antiguo editor y con las mismas condiciones. Como veis, es uno de los derechos más curiosos, es uno de los derechos que puede dar lugar a unos problemas más grandes en el mundo de la propiedad intelectual. En realidad es un derecho que se utiliza bastante poco, lo ejercitan bastante poco los autores, pero pueden hacerlo, pero pueden hacerlo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, podéis darle a me gusta. Si no os habéis suscrito todavía al canal,
lo podéis hacer ahora, compartir este vídeo con todas aquellas personas, con todos aquellos autores que creáis que han cambiado en sus convicciones intelectuales o morales, y nos vemos el próximo día. She loved you first, she loves you now, she loves you when you're not around. Your pain is hers, her heart is yours. She'll like you rich, she'll take you poor. She'll take you in, walk in time. You are slow, she won't mind. She will heal your hurting heart when this world gets you wrong. All the good days, all the best days.